Nosotros de niños íbamos con las amas de la mano paseando por el Paseo de Gracia hasta llegar a la calle Provenza, donde había un edificio muy feo de la época del mal gusto, que era la Pedrera de Gaudí. Y claro, yo empecé a apreciarla cuando ya era estudiante de arquitectura en los años últimos 40, primeros 50. Mi socio, Alfonso Milá, que estudiábamos juntos, él era sobrino de Perico Milá, el que hizo la Pedrera. Y fuimos donde Jujol a decírselo, y Jujol nos miró horrorizados y dijo: «No parlen d'aquests burgesos», furioso contra los Milá, porque habían dejado la famosa obra del maestro, la habían dejado sin acabar, porque los Milá se habían hartado de Gaudí. Fue a la señora, a ella la que no le gustó. Y lo peor, lo más grave, es que al cabo de 10 años de haber hecho todo el interior que hizo Jujol con Gaudí, con todos los muebles y todo, esta señora lo deshizo todo y lo hizo lo que ella llamaba estilo francés, que es terrible. Usa mucho las bóvedas catalanas y todas estas bóvedas de ladrillo y toda esta construcción de ladrillo. Y aquí utiliza una idea suya más avanzada, que es el arco parabólico, pero en cambio con la tecnología tradicional catalana. El neogótico coge con mucha fuerza en Cataluña, porque los países, cuando quieren definirse en su nacionalismo, y este nacionalismo lo tiene Cataluña, recurren arquitectónicamente a las épocas de gloria suyas. Entonces Cataluña tiene la suerte, la coincidencia, de que el estilo de moda en Europa en ese momento es el neogótico. La influencia del neogótico en Gaudí, que es muy evidente, creo que en la Pedrera ya ha desaparecido y es absolutamente original, y yo creo que esto se nota, y para mí desde luego es la mejor obra de Gaudí. Arquitecturas. La Casa Milá, que debía haber sido una oda al poder y la gloria del matrimonio Milá, es rebautizada por los barceloneses con un nombre peyorativo: la Pedrera, la cantera. En efecto, el público se quedaba perplejo ante este inmueble erigido en una esquina de una de las avenidas más señoriales de la ciudad. De la historia con esta forma rectangular. Con esto aquí, que suele estar incluso caído así, y dibujo aquí con los lápices que se caen, etc. Esto es la calculadora y así es como dibujo. Yo recuerdo que a nosotros niños nos gustaba el edificio porque tenía unos loros muy grandes en el balcón, y esto es el recuerdo que tengo primero, es de los loros en el balcón de la Pedrera. La verdad es que la influencia directa
de la categoría de Gaudí la tuve a través de Ràfols. Ràfols era el profesor de Historia del Arte y de Historia de la Arquitectura, y que era un enorme entusiasta, el mejor libro sobre Gaudí lo escribió Ràfols pocos años después de la muerte de Gaudí, sigue siendo el mejor libro. Y él nos encargó a otros 2 alumnos conmigo a estudiar la Pedrera y a hacer una especie de levantamiento de planos de la Pedrera que no había. Y con ese motivo fue mi primer contacto con la Pedrera y ahí me convertí totalmente, y desde entonces tengo una admiración profunda por Gaudí y sobre todo por la Pedrera. Y Jujol era un personaje, yo lo recuerdo muy bien, porque era un personaje que nos daba clase y que nos hacía copiar unas lápidas góticas y una serie de cosas, enormes dibujos, y todo era como, a él le gustaba que todo estuviese un poco enmarañado y un poco sucio. Hay la famosa anécdota de un alumno que estaba pintando de estos enormes dibujos en acuarela y hizo así con el pincel y ¡ras! Le echó al de al lado toda una pincelada gorda, vamos, toda la acuarela encima de su dibujo. Estaba desesperado y cuando llegó Jujol le dijo, mire lo que me han hecho, que me han estropeado el dibujo. Y Jujol miró y dijo, no os preocupe, fue bonic. O sea, que estuviese sucio, a él le gustaba. Y él era un hombre que desde luego llegaba con caspa en el abrigo, etc. Esto lo recuerdo muy bien. Exactamente esto que vemos aquí, esto más o menos, de una manera esquemática, nos dibujó Jujol a Alfonso Milá y a mí. Dijo la Virgen del Rosario con los ángeles que tenían un ala para abajo y un ala para arriba, que hacían este conjunto, y que se ve que la familia Milá habían llegado ya a gastar una cantidad tal de dinero que dijeron basta, y no quisieron seguir nada más. Y yo en esto sí tengo una anécdota que siempre he contado sobre los hierros de cierre de la parte del semisótano, que Jujol nos contó que los Milá cortaron completamente la intervención de Gaudí y entonces obligaron a terminarla como fuese. Y entonces basta de hierros especiales, etcétera, hierros del mercado. Y entonces Jujol nos enseñó que al final, en la calle Provenza, que ya no existe, había una reja del diseño auténtico de Gaudí, que era una preciosidad. Era una reja que hacía un juego como de una cinta de seda, que los Milá dijeron que no, que era demasiado caro, y hacían rejas del mercado. Y entonces Jujol, con la admiración y el entusiasmo por el maestro y el odio que tenía el maestro a la línea recta, fue y con unos alicates torció una por una todas las rejas estas para que tuviesen una forma salomónica. Y esta reja, una de estas, la he visto yo en el Museo de Arte Moderna en Nueva York como reja auténtica de Gaudí. Y pensaba, mira, que podían decir que no es de Jujol, y sin embargo la anécdota casi tiene más gracia. Esta es la puerta de entrada que fue de las experiencias cuando empezamos el estudio. Para mí fue posiblemente la primera experiencia que tuve de la racionalidad de Gaudí. Cómo esta puerta de vidrio está hecha con los vidrios más pequeños en la parte de abajo, que son los más vulnerables, y los vidrios mayores en la parte de arriba. Esta inteligencia y esta pequeña, que casi ha pasado en este momento, de la acera que está recortada, que incluso yo lo pregunté, dije, ¿pero qué? ¿Por qué esta acera recortada así? Y el portero, que todavía era el portero antiguo, me dijo, no, esto sirve para entrar la puerta cuando llega el coche y justo no tenga un resalte para entrar los coches. Me dejó, y a partir de ahí, por supuesto, la gran racionalidad de la obra de Gaudí, que es algo que la gente no sabe. Estos son los yesos del techo, que son maravillosos. Yo, para mí, me impresiona, cuando voy a la Pedrera alguna vez, siempre miro estos yesos que están basados en el juego del agua con la arena en la playa, etcétera. Pero vamos, siempre con la originalidad, porque Gaudí no se queda en imitación nunca, ¿no? Esta columna fue muy criticada por el ayuntamiento. Estuvieron a punto de hacerse derribar,
porque se mete dentro de la acera. Y Gaudí tenía, como es lógico, pues gente en contra del ayuntamiento. Yo creo que además tenía algo que lo hemos visto después todos, ciertas envidias, porque cuando hace La Pedrera, Gaudí ya es un hombre entronizado. Y entonces ir a buscar esto de que esta columna se metía en la acera y no cumplía las ordenanzas era un poco un tiquismiquis para vengarse. Lo que es muy moderno en Gaudí, además, es el que colocar el ascensor como principal vía de unión entre los pisos. Es decir, no hay una escalera, hay una escalera, digamos, monumental o una escalera de importancia solamente para el piso principal de los Milá, pero todos los viviendas de los demás pisos se comunican con el ascensor, porque lo demás es una escalera secundaria. Esto, por ejemplo, es un concepto absolutamente moderno de que lo vemos pues después en los edificios de Nueva York, etcétera, donde el ascensor es la comunicación y la escalera es una escalera prácticamente de servicio. Una cosa muy interesante que explicita esta película muy bien, es la otra modernidad de Gaudí, que es hacer un edificio con pilares y jácenas, no un edificio con paredes, porque la arquitectura se hace en Barcelona, incluso muchísimos años después, todavía con paredes de carga. Claro, él lo hace con pilares, de manera que cada vivienda puede tener su distribución como quiera, da la libertad a la vivienda, que es un concepto absolutamente moderno, que luego se ha hecho y ya hoy día se hace en todas partes. Los demás pisos, para lo que eran las dimensiones de entonces, son relativamente normales. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos podido reducir las dimensiones de las viviendas con todas las ventajas que tenemos hoy de lo que son las cocinas, cuartos de baño, etc. Entonces todo esto requería un servicio y una serie de complicaciones que hacía que las casas tuvieran a la fuerza que ser mayores. Aparte de eso también pues, había un concepto de vida familiar poco menos que ilimitada, y hoy día ninguna mujer quiere tener más de 2 o 3 hijos al máximo. Entonces una mujer tenía todos los que le venían. Y claro, también exigía que las viviendas fueran mayores. Estas chimeneas son extraordinarias. Utilizar el hecho de la salida de los humos para hacer unas esculturas en la cubierta es una idea extraordinaria. Él tenía este interés por este final del edificio. Ya lo había hecho en el Palacio Güell, porque claro, en La Pedrera él va inventando y va utilizando cosas que él ya tiene sabidas. Es un programa que aporta una serie de cosas para el conocimiento, no solamente del público en general, sino a mí mismo pues me ha enseñado cosas. Yo creo que este juego de utilizar maquetas para dar la posibilidad de entender las distintas fases del edificio y lo que significa el edificio, a mí me parece utilísimo y no lo hemos visto en ningún otro sitio. Aporta cosas nuevas que sirven, yo creo que a todo el mundo, entendidos y no entendidos. Me aporta a mí, que soy un gran admirador de esta obra. A mí, por ejemplo, me ha enseñado que había un patio de luces que no lo sabía, que había un patio de luces en La Pedrera. Yo creo que este conocimiento es muy útil para todo el mundo y creo que un edificio tan importante como La Pedrera pues se merece una explicación como esta.